Buenas tardes. Bienvenidos a este la clausura de este pequeño ciclo que el CLAC, en colaboración con Historiadores de Cataluña, ha celebrado a lo largo de estas últimas 4 semanas, titulado Pensar la Historia, homenaje a John Eliot. Hemos podido escuchar conferencias brillantes de grandes historiadores como José Enrique Ruiz Domènech, Jordi Canal, Cayetana Álvarez de Toledo, la semana pasada. Y hoy es un gran honor tener con nosotros al homenajeado, a Sir John Eliot, que es simple y llanamente uno de los mejores historiadores del mundo, y en España hemos tenido la gran suerte de que decidiera Sir John dedicar su vida a estudiar nuestra historia. Quisiera, antes de cederle la palabra a él y a Miguel Aguilar, a su editor, agradecer una vez más al Archivo de la Corona de Aragón que nos haya albergado durante estas semanas, muy especialmente a su director, a Carlos López, por su gentileza y por su cortesía, también a Historiadores de Cataluña por su colaboración y por su apoyo. Y ya simplemente Sir John hablará con Miguel Aguilar, que es el director literario de Taurus y de Debate. Como saben, se acaba de publicar, tanto en castellano como en catalán, el libro Catalanes y Escoceses, Cataluña y Escocia, una discordia, que es un espléndido estudio comparado sobre la historia de Cataluña y de Escocia. Así que muchísimas gracias, Sir John, por estar con nosotros en este ciclo, y sin más, Miguel. Muchas gracias. Iba a empezar deshaciendo una posible confusión, pero el señor Jaume ya la ha deshecho. Yo no soy José Enrique Ruiz Domènech, que a lo mejor algunos de ustedes habían visto la invitación inicial. El señor historiador, el profesor Ruiz Domènech, fue quien abrió este curso y lamentablemente ha tenido un imprevisto que le impide estar aquí. Así que en vez de una conversación entre dos historiadores van a presenciar ustedes como un editor va a intentar ir tirando o acompañando a un maestro de historiadores para que nos vaya contando el libro Catalanes y Escoceses. Quiero aprovechar este momento para darles la bienvenida, evidentemente, en nombre de Penguin Random House y de la editorial Taurus y de la editorial Rosa dels Vents. La publicación de este libro nos llena de orgullo, y presentarlo en Barcelona, y específicamente presentarlo en el archivo de la Corona de Aragón, que tan íntimamente ligado está al arranque de la carrera del profesor Eliot, es un motivo adicional de orgullo. Vamos a empezar con la lectura de un texto y luego pasaremos a la conversación. Muchas gracias. Abans de que comencem la nostra conversa, m'agradaria aprofitar l'oportunitat per agrair al director de l'arxiu, el senyor Carlos López, que acollia aquesta trobada en un edifici que guarda tants records per a mi. A més, em sento particularment complagut de que se'ns faci un tal honor com a últim acte en la celebració del 700è aniversari de la fundació de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Aquesta és una marca de longevitat tot remarcable per a qualsevol dipòsit de documents, i no hi deu haver gaire arxius en el món que puguin igualar-lo o superar-lo, o que puguin vantar-se de posseir tal riquesa i varietat de fons. Vaig començar a treballar aquí en la tardor de 1953, quan el director era encara don Jesús Martínez Ferrando, el qual va dur a terme un gran esforç per adaptar l'esplèndid Palau Regnal a les necessitats d'un arxiu modern. Don Jesús em va rebre per a una entrevista de certa formalitat, després de la qual va considerar que les meves cartes de presentació
eren correctes i que jo estava suficientment qualificat per a emprendre recerca en el seu arxiu. En aquells moments jo estava molt preocupat sobre quin seria el camí de les meves investigacions. Havia vingut a Espanya amb el propòsit d'escriure la tesi doctoral sobre la política interior del comte duc d'Olivares, però no vaig poder trobar a l'arxiu de Simancas el tipus de documentació prevista. Desesperat, vaig decidir que la millor sortida era parar atenció a les reaccions provocades per la dita política i la revolta catalana de 1640 semblava el lloc adequat per a començar. Vaig arribar a aquest arxiu sense saber en quina mesura els seus fons resultarien adequats per als meus propòsits, però ben aviat vaig descobrir que conservava una vasta quantitat de documentació del Consell d'Aragó, ja fos generada o bé rebuda pel Consell, durant els anys que van portar al 1640. Això em va permetre explorar la història de Catalunya i les seves relacions, poc fàcils, per cert, amb el govern real a Madrid durant les primeres 4 dècades del segle XVII. Vaig poder traçar el rerefons i els orígens de la Guerra dels Segadors amb un grau de detall que no es trobava en treballs previs i corregir el que em semblava nombrosos errors d'apreciació historiogràfica. Per aquest motiu, puc ben dir que aquest arxiu és responsable de la meva subsegüent carrera com a historiador professional. Tinc, però, un altre motiu per a sentir un profund agraïment cap a l'arxiu i cap al seu personal, sempre amable i disposat a ajudar. Un matí, poc després de la meva arribada, Jaume Vicenç Vives va venir a supervisar el treball dels seus deixebles, entre ells Jordi Nadal i Emili Giral. Se'm va dirigir i em va preguntar sobre les meves investigacions. Li vaig exposar el que feia i el que esperava trobar, i des d'aquell moment em va acollir sota la seva ala. Per mitjà seu vaig poder conèixer els seus varis deixebles i també Joan Reglà, així com mossèn Sanabra, que estava llavors treballant aquí en el seu gran estudi sobre França i Catalunya en els anys posteriors a l'inici de la revolta. Durant els mesos següents, l'arxiu en el qual hi treballava molt a gust, fent contínues noves descobertes, va esdevenir per a mi un punt d'encontre per l'intercanvi d'informació i converses sobre història i el lloc en el que vaig establir amistat amb un cercle de companys que em va introduir a la Catalunya del segle XX i a la del segle XVII. He d'admetre que després de la publicació de la Revolta Catalana en l'any 1963, vaig pensar que la meva relació amb la història de Catalunya havia acabat. I a partir de llavors vaig passar a estudiar altres aspectes de la història d'Espanya i del món hispànic. Ara bé, la publicació del meu nou llibre, Catalans i escocesos, en les traduccions al castellà i al català al mateix temps, mostra quan erat estava. El passat, com sempre, troba la manera de retornar a un mateix. Així he comprovat en la meva pròpia experiència personal i així espero haver-ho mostrat en la meva discussió sobre el passat i el present de Catalunya en el llibre que és l'objecte de presentació aquest vespre. Moltes gràcies. Muchas gracias, John. Yo quería empezar por el principio, para que nos
acople. Pero al principio, incluso un poco antes de que llegara a Simancas y de que llegara aquí, sé que es una historia que a mí me encanta escuchársela contar, que es la historia de ese verano, ese cambio militar y 6 jóvenes estudiantes. Bueno, eso algo antes, en el año 1950, cuando vine por primera vez a España, con un grupo de estudiantes de Cambridge, habían puesto un anuncio en el periódico universitario diciendo que habían comprado un antiguo camión del ejército británico después de la guerra y que iban a hacer un recorrido por toda la península ibérica. Y así empezamos en junio, fines de junio de 1950, fuimos por toda Francia, entramos en el oeste de los Pirineos, hicimos un recorrido de todas las grandes capitales de España, terminando efectivamente en Barcelona, y regresamos a casa. Y estamos viviendo, pobres estudiantes, fue una España devastada por la guerra civil, los niños, especialmente en Andalucía, mendigando por las calles. Pasamos las noches o en pensiones de tercera clase o en el aire libre. Y fue todas esas 6 semanas fueron para mí una revelación, efectivamente. Me impresionó mucho el país, a pesar de la pobreza que había en todas partes, las carreteras horrorosas, la comida terrible, pero me impresionó la dignidad de la gente en medio de tanta represión hecha por la dictadura en esos años muy duros después de la guerra civil. Y quedé especialmente impresionado por el Museo del Prado. Vi ahí por primera vez el gran retrato ecuestre del conde duque de Olivares, y después de terminar mis cursos en Cambridge, decidí dedicarme a la historia, y especialmente a la historia de España del siglo XVII, empezando precisamente con la política doméstica del conde duque de Olivares. Y como ya he dicho en mi introducción, no pude encontrar ahí la política que esperaba, las consultas sobre las intenciones y las ideas del conde duque, y desesperado por esa razón, vine aquí a Barcelona, donde ya me había puesto en contacto con el Instituto de Estudios Catalans y también con Vicent Vives, y ahí, aquí precisamente, en este archivo, empecé a buscar documentación sobre esa época. Así empezó todo. Unas vacaciones de verano que acabaron determinando toda una vida dedicada al estudio de España, ¿no? Sí, bueno. Muchos años después, muchos años después, acabó comenzando a trabajar este libro. ¿Qué es lo que después de toda esta carrera le lleva a abordar otro trabajo de historia comparada, y específicamente la historia comparada de Escocia y de Cataluña? Bueno, me dediqué más tarde, después de la revuelta de los catalanes, a la historia de España del siglo XVII, la historia política y social y cultural, también la historia de las Indias, y también siempre me interesaba la figura del conde duque. Escribí un pequeño libro de historia comparada de Olivares y de Richelieu como su gran rival contemporáneo, y pensaba que la historia comparada podía dar una nueva visión, incluso de temas bastante bien conocidos. Y más tarde, después de jubilarme de Oxford, donde al final fui catedrático regio durante unos 7 años, decidí, después de vivir bastantes años en los Estados Unidos, en Princeton, pensé que sería interesante mirar las Indias, la América española, y compararla
con la América británica, toda la historia de la colonización de esos dos grandes imperios. Y eso fue mi primera tentativa de escribir una historia comparada sostenida durante el curso de 2 o 3 siglos. Y la gran ventaja de la historia comparada, a mi modo de ver, es que se nos quita ese sentido de excepcionalismo que es natural en cualquier historiador, porque te fuerza precisamente a mirar otros mundos similares o muy distintos y decidir lo que es excepcional y lo que no es tan excepcional en tu propia sociedad. Y efectivamente, en ese momento, después de publicar en el año 2012 una pequeña semi-autobiografía que se llama Haciendo Historia, de las cosas que había intentado hacer durante el curso de mi vida profesional, fue un momento en el cual, buscando un nuevo tema, me di cuenta de la fuerza en ese momento, 2012, 13, me di cuenta de los grandes movimientos independentistas, tanto en Cataluña como en Escocia, y la similitud, hasta cierto punto, de esos movimientos secesionistas o en parte secesionistas. Y así pensaba que sería una buena idea, puesto que no soy un experto en las ciencias políticas ni sociales, soy historiador, y me pareció que en ese momento faltaba un sentido, una larga perspectiva sobre la historia tanto de Cataluña como de Escocia. Y así decidí empezar con la Edad Media y seguir la historia de las dos trayectorias, la catalana y la escocesa, desde la Edad Media hasta hoy en día. Y efectivamente el libro termina en diciembre del año pasado, de 2017, empezando con la Baja Edad Media. Y lo que es importante en la historia comparada, se puede decir que hay poca relación entre la historia de Escocia y de Cataluña, pero es interesante para un historiador de historia comparada pensar no solo en las semblanzas o las posibles semblanzas, similitudes entre dos sociedades o dos naciones, sino también en las diferencias. Y si te das cuenta de las diferencias, ya es el gran reto, después de identificar tanto las similitudes como las diferencias, en ese momento intentar explicar el porqué. Y el porqué siempre es difícil buscar porque cambia todo en distintos momentos. Teóricamente tenemos aquí dos autoproclamadas naciones sin Estado, y eso da una apariencia por lo menos de similitud, y es el punto de partida del libro, efectivamente. Pero quería saber en qué momentos hay convergencia entre las dos naciones y en qué momentos hay diferencias y el porqué de estas diferencias. Y haciendo eso tienes que pensar no solo en Cataluña y Escocia, sino también en la entidad más grande en la cual se encuentran incorporados. Y efectivamente hay que comparar no solo pues Cataluña y Escocia, sino también España y el Reino Unido, Gran Bretaña. Y eso es un reto, es difícil, pero creo o espero haber mostrado que
tal vez da una perspectiva más larga y da una visión tal vez más compleja que la visión que presenta tanta gente, tantos historiadores como expertos en las ciencias políticas, por ejemplo, dar una idea de la complejidad del pasado, la importancia de la contingencia, de los personajes, de los acontecimientos de cualquier momento. Es toda una historia cambiando en el curso de años, meses o siglos. Y por eso espero haber aclarado algo de estas dos historias y dar una perspectiva que viene también de un extranjero, porque no soy ni escocés ni catalán, y así dar una visión tal vez un poco más lejana, pero hasta cierto punto informada de estas dos grandes historias de nuestros dos países. Si vamos al principio del libro, la Baja Edad Media, ya teníamos el archivo de la Corona de Aragón en pleno funcionamiento, pero ¿cuál era la situación tanto de Escocia como de Cataluña? ¿Cuál era el primer momento de arranque del libro? ¿En qué punto se encuentran estas dos naciones? Bueno, hay que empezar con una gran diferencia entre los dos, que Escocia desde casi siempre fue un reino independiente. Cataluña nunca lo fue. Como todos sabemos, empezó como el condado de Barcelona, gracias al famoso matrimonio, se formó parte como principado de la Corona de Aragón, que incorporaba también a Valencia y también Mallorca, y después parte de un gran imperio mediterráneo de la Corona de Aragón. Mientras que Escocia, los ingleses empezaron a conquistarla, como habían ya empezado a conquistar Irlanda y habían incorporado el país de Gales, otro principado, dentro de Inglaterra. Pero después de una invasión militar a fines del siglo XIII y principios del XIV, fracasaron las tentativas inglesas de conquistar Escocia. Fue reconocido universalmente como reino independiente y así quedó efectivamente distinto de Inglaterra hasta el año 1603, cuando por la extinción de la dinastía de los Tudor, con la muerte de Isabel I de Inglaterra, llegó al trono de Inglaterra Jacobo VI de Escocia como Jacobo I de Inglaterra. Es que se había hecho un matrimonio, organizado un matrimonio, estas uniones dinásticas que son tan importantes en este momento. Un siglo antes, la hija de Enrique VII de Inglaterra había casado su hija con el rey de Escocia, Jacobo IV de Escocia, y el nieto de esa unión, como Jacobo VI, llegó al trono de Inglaterra, que en ese momento le impuso el nombre de Gran Bretaña en 1603. Ahora bien, la historia de Cataluña, de la Corona de Aragón, empieza con este estado o monarquía compuesta, resultado de conquistas y de incorporaciones. Empezó así con la Corona de Aragón y después con el famoso matrimonio de Fernando de Aragón y Isabel la Católica en el año 1469. Llegó la Corona de Aragón y con la Corona de Aragón el Principado de Cataluña a formar parte de una monarquía compuesta incluso más grande, incorporando muchos estados y reinos, el Principado no solo de Cataluña, pero reinos en Italia, en otras partes, de una monarquía enorme, que al final resultó una monarquía y un imperio global
con la conquista de América por parte de los españoles. Y los historiadores de hoy utilizan el nombre de monarquía compuesta o estado compuesto para identificar estas entidades que nosotros vemos como supranacionales y generalmente por vía de matrimonios, capitulaciones matrimoniales, como los entre Fernando y Abel, y en las cuales la incorporación varía según la sociedad y el momento, pero en principio las partes distintas de estas monarquías compuestas conservaban sus propias leyes, privilegios, fueros, constituciones, aquí en Cataluña, conservaban sus instituciones, conservaban su propio modo de ser, y eso continuó hasta el gran punto de divergencia entre nuestros dos países a principios del siglo XVIII. Bueno, durante los siglos XVI, XVII, claro que había tensiones, como siempre hay, en estas monarquías compuestas, pero funcionaban bastante bien por vía de un diálogo constante entre las élites y el gobierno central. Aquí el gobierno central en Madrid, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Londres. Pero precisamente las tensiones iban creciendo durante la primera parte del siglo XVII. En lo que encontramos en España es el intento del conde duque de Olivares de movilizar los recursos de la Corona de Aragón, especialmente de Cataluña, que fue el baluarte de España en la guerra contra los franceses en ese momento, movilizar sus recursos humanos y financieros. Y como se sabe muy bien, la presión fue tanta que se levantó el campo catalán y llegamos al abandono de la lealtad a Felipe IV a fines del año 40, cuando el ejército español ya estaba casi a las puertas de Barcelona. Pau Claris, siendo un líder muy carismático, hay que decirlo, proclamó una república catalana que duró solo una semana y no había otro medio que ponerse en las manos de los franceses, declarar su lealtad a Luis XIII de Francia en lugar de a Felipe IV de España, y efectivamente Cataluña durante 12 años fue satélite de Francia, de la monarquía francesa. Ahora bien, un año antes de la revuelta catalana del año 40, en el año 39, hubo una rebelión en Escocia contra el gobierno de Carlos I. Eso no tanto por razones fiscales como en España, sino por razones religiosas, en el sentido de que Carlos I quería imponer la liturgia anglicana en una iglesia protestante con un sistema de gobierno presbiteriano. Y hubo esta gran explosión en Escocia, como también en Cataluña. Vino la República Inglesa. Cromwell también quería asimilar Escocia al Reino Unido, a un Reino Unido británico, pero fracasó y murió antes de poder hacer eso. Regresaron los Estuardos, como la dinastía reinante, y efectivamente Escocia regresó a la situación de antes de la rebelión, igualmente como Felipe IV
con la rendición de Barcelona en el año 52, prometió a los catalanes conservar sus constituciones. Y así regresó más o menos a la época anterior, a la situación anterior de la rebelión de 40 y 39 de los dos países. Y eso perduró hasta 1700, efectivamente ese año, en el cual murió Carlos II de España, dejando un problema enorme de la sucesión, rivalidad entre los Borbones, el duque de Anjou como nieto de Luis XIV de Francia y Carlos, archiduque de Austria, como Habsburgo. Al mismo momento había un problema de sucesión en Inglaterra que deseaba conservar, tener un rey protestante, y la reina Ana, su hijo, murió, su único hijo, murió, y así en ese momento había un gran problema del miedo en Londres del regreso de los estuardos siendo católicos exiliados en Francia con el apoyo, la ayuda de Francia. Y por eso hubo mucha presión en Inglaterra para llegar a un acuerdo con los escoceses. Y en ese momento también había mucha presión entre las élites escocesas a llegar a un acuerdo con los ingleses, porque Escocia estaba en bancarrota después de un intento de colonizar el istmo de Panamá, Darién, a fines de los años 90. Las inversiones habían perdido casi todo su dinero, la élite escocesa. Y así hubo negociaciones muy difíciles entre Edimburgo y Londres. Y al final se llegó en el año 1707, el año de la batalla de Almansa aquí, se llegó a un acuerdo muy importante, en el sentido de que hubo un tratado entre dos reinos independientes, Inglaterra y Escocia, los dos con la misma reina, Ana, un acuerdo efectivamente entre Ana como reina de Inglaterra y Ana como reina de Escocia. Y el quid pro quo en ese tratado de 1707 fue precisamente los escoceses abandonaron su propio parlamento y fueron dados un número específico de escaños en el Parlamento de Westminster, que vino a ser el Parlamento del Reino Unido. Al mismo tiempo, prometió Londres dejar a los escoceses sus propias instituciones, su propia religión, sin tocar la religión, y su propia ley. Y como parte del acuerdo, los escoceses consiguieron lo que siempre habían buscado, la entrada en el Imperio Británico, en las colonias de ultramar de los ingleses, y en el comercio inglés. Y así se llegó a este acuerdo que creó una monarquía compuesta todavía, pero parlamentaria. Ahora bien, en España, con la victoria de los Borbones en primer lugar en Almansa, la conquista de Aragón y Valencia, y después con la decisión de parte de la sociedad barcelonesa de seguir apoyando al archiduque Carlos, vino la invasión por los Borbones, el famoso asedio de Barcelona, su rendición en el año 14, y después la imposición sobre Cataluña en el año 16 de la nueva planta, que ya se había impuesto en Aragón y Valencia. Y con la nueva planta se construyó un nuevo tipo de monarquía, más centralizada, más autoritaria, sin el peso del Parlamento de los Cortes que tenían fuerza,
y un intento por los Borbones de centralizar la unidad a una España en el cual todo el sistema de monarquía compuesta efectivamente reconocía o abiertamente o tácitamente la variedad, la diversidad del país. Y así fue un tipo de incorporación mucho más dura en el primer momento. Aunque la represión que siguió aquí en Barcelona, en Cataluña, después del año 14, fue mucho menos que la represión que vino en Escocia en el curso del siglo XVIII, porque hubo dos rebeliones en el año 15 y el año 45 de los Highlands de Escocia, apoyando a los estuados exiliados. Y la rebelión de 45, que fue una rebelión muy importante, dio un miedo a Londres. Entró el ejército británico en Escocia, intentó suprimir la sociedad de los clanes escoceses. Hubo supresión también del idioma. En Edimburgo, los Lowlands nunca vieron bien la lengua gaélica, porque pareció a los Lowlands, la gente de los Lowlands, un idioma bárbaro en comparación con el escocés, un tipo de inglés. Así hubo una represión lingüística, represión de los símbolos de los Highlands, como la falda escocesa, por ejemplo. Una represión muy dura, con muchas matanzas. Fue mucho más duro lo que pasó en Escocia a mediados del siglo XVIII que lo que pasaba en Cataluña, y hay que reconocer esto. Y precisamente los catalanes, viendo perdidos sus privilegios, sus constituciones, empezaron a dedicarse a la industria, al desarrollo de la industria textil en primer lugar. Llegaron a ser, como todos sabemos, pioneros en la industrialización de España. Al mismo tiempo, los escoceses tuvieron mucho más éxito que los catalanes en infiltrar en el Imperio Británico. Y de hecho, los escoceses, que siempre fueron emigrantes, se dispersaron por todo el mundo. Hubo escoceses, mercaderes, soldados, misioneros, oficiales, en India, por ejemplo, en el Caribe, en América Británica. Y efectivamente, los escoceses, junto con los ingleses, fueron los creadores de ese gran imperio británico de los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX. En cambio, los catalanes, bastante marginados por parte de ese tiempo, y aunque habían dado permiso para entrar en el comercio de las Indias en la segunda mitad del siglo XVIII, ya con la guerra napoleónica, la invasión por las fuerzas francesas, los movimientos de independencia en el imperio español de América, de las Indias, efectivamente quedó reducido ese gran imperio a las tres islas de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. Y aunque hubo mucha inversión catalana en esas islas en el siglo XIX, no tenía la importancia eso de lo que estaba pasando en el Imperio Británico. Y efectivamente, cuando vino la guerra de 98, la traumática pérdida de todo el imperio de ultramar de España, el espacio político español quedó reducido a España solo, a la península y pequeña parte de África del Norte.
Y es lo que pasó igualmente con nosotros después de 1945, la pérdida del Imperio Británico, y quiero reducido igualmente el espacio en Gran Bretaña a las islas, efectivamente al archipiélago británico. Ya se había perdido gran parte de Irlanda en 1916-20. Y así en ese momento pasa algo parecido a lo que pasó en España a fines del siglo XIX, con nuevas tensiones, nuevas posibilidades para las partes diversas, tanto en primer lugar de España y ahora también en Gran Bretaña. Ha sido un espectacular recorrido a galope por 7 siglos, que nos permite ahora a lo mejor atacar algunas cuestiones más específicas. Hay una que llama un poco la atención, que es la diferencia entre Cataluña y Escocia, quizá de la cuestión principal o del ethnic marker, ¿no? Sería la religión en el caso escocés, mucho más que la lengua, y en el caso catalán sería la lengua, sin embargo, como motor de esa identidad, ¿no? Exacto. Bueno, por eso es muy importante dar un paso atrás a fines del 18 y principios del 19 con el movimiento romántico, porque en ese momento se empieza a descubrir la nación. Los filólogos, los historiadores, los filósofos, los folcloristas empezaban a investigar la historia y el carácter de sus propias patrias o regiones o etnias, y empezaron a escribir historias intentando averiguar el carácter, y se pensaba en el alma, el carácter de la nación. Y eso fue muy importante por la creación de un sentido colectivo basado en la convivencia durante muchos siglos, memorias compartidas dentro de un pueblo, las experiencias tanto buenas como tristes de sus historias. Y se llegó a esta idea de la identidad especial de cada nación. Nación como un organismo, efectivamente. Y bueno, Cataluña había perdido sus libertades, sus privilegios de antes, aunque había tenido muchos éxitos desde el punto de vista económico, especialmente, pero había ese sentido de pérdida, el fin de la nación catalana, como decía San Pedro. Y efectivamente, en ese momento, investigando la lengua especialmente, el catalán, como todos sabéis, todavía se hablaba en gran parte de esta sociedad, pero las capas superiores iban adoptando el castellano como su lengua, y también como la lengua oficial. Pero así se empezó como un movimiento literario, efectivamente en la Renacencia. Pero algo más tarde se empezó también a recuperar el catalán, también como idioma hablado incluso entre las clases superiores. Ya por los años 1900 ya se empezaba entre los dos idiomas, como suele pasar, pero se utilizaba mucho el catalán. Ahora bien, si uno mira los escritos de Carteret de arriba, a fines del siglo XIX, toma esta idea de Cataluña
como un organismo, una sociedad orgánica, y hace un contraste con esta Cataluña orgánica y natural, con su propio carácter esencial, con España, que para él fue un estado, una creación artificial, un estado construido, pero muy distinto de una nación orgánica. Ese contraste entre una nación auténtica y un estado artificial ha perdurado desde ese día hasta hoy. Muchos no lo aceptaron, pero ya existía este contraste. En general se habla, especialmente por el señor Fradera, que está aquí, de un doble patriotismo. Y es lo que encontramos tanto en Escocia como en Cataluña, en otras partes de España, durante gran parte de todas las épocas que estamos mirando. Y precisamente uno puede tener múltiples lealtades y depende de quién es el otro en cualquier momento. Pero generalmente se puede combinar esas lealtades sin choques violentos. Es lo que pasaba en gran parte de la sociedad, tanto escocesa como catalana, durante el siglo XIX y el siglo XX hasta hoy. Ahora bien, en cuanto a la religión, faltaba en Escocia, como la historia de Gran Bretaña fue una historia de éxito durante los siglos XVIII y XIX, un éxito enorme, la construcción de un imperio. Siempre es muy fácil identificarte con el éxito, mucho más difícil identificarte con el fracaso. Y es lo que pasó en Gran Bretaña, efectivamente, hasta mediados del siglo XX. Y los escoceses tenían este doble patriotismo y se creían tanto británicos como escoceses, y no había conflicto entre los dos, por lo general. Y además se dejaba a Escocia, Londres le dejaba las riendas muy sueltas. Había poca presión durante gran parte del siglo XIX, por ejemplo, gran contraste con lo que estaba pasando en España. Y la iglesia escocesa fue el centro del sentido de la nación de los escoceses. Se inventaba también, como se inventaba aquí, una edad media. Sir Walter Scott tenía muchísimo impacto en todo el mundo, especialmente en Cataluña. Se leían sus novelas, hubo este medievalismo, la invención de dos naciones medievales gloriosas, etc. Pero lo importante fue precisamente el poder de la iglesia presbiteriana en Escocia hasta fines, efectivamente, del siglo XX. Ha perdido mucho de su influencia y es una de las cosas que ha dejado un hueco en la política escocesa. Y cuando hay huecos, este es un momento para las ultranacionalistas para imponerse o intentar imponer su propia visión, poniendo la nación en lugar de la religión, en Escocia, por ejemplo. Y eso tiene mucha importancia, pero otras razones también por lo que estaba pasando, y que tal vez trataremos más tarde. Pero en cuanto a la religión, tenía mucha fuerza la iglesia, mientras que, claro que, aunque el catolicismo aquí no fue monolítico, ni mucho menos, había una cierta conformidad religiosa que se aceptaba y se imponía, con sus puntos buenos y sus puntos malos, también hasta fines del siglo XX.
Y en contraposición, el gaélico nunca jugó un papel determinante en la historia de Escocia como un elemento definidor de la nación, ¿no? Exacto, precisamente por causa de esta campaña, en primer lugar por la Iglesia presbiteriana desde 1600 contra esta lengua bárbara, después con la represión de los Highlands, y así el gaélico nunca se impuso y no tiene importancia política en este momento. Y la cosa más irónica tal vez es que el país de Gales, que ha conservado bastante bien su propio idioma, ahí hay mucho sentido nacionalista que en Escocia en ese momento. Es curioso, nunca se puede predicar lo que va a pasar. Tanto depende de la contingencia del momento, de las personalidades, de los acontecimientos que te rodean, de lo que está pasando en el mundo, en su entorno. Y nunca se puede decidir y saber lo que va a pasar. Y los historiadores no somos profetas, ni mucho menos. Hay una cuestión que me gustaría que tratara. Parecería, desde luego, después de leer el libro sin duda, pero incluso antes, que Cataluña y Escocia son dos elementos perfectos para ser comparados, ¿no? Parte de dos de los estados más antiguos de Europa, España y el Reino Unido, en ambos casos estados o monarquías compuestas, en ambos casos con una aspiración a la independencia con mayor o menor intensidad, pero que se arrastra desde hace siglos. Me gustaría preguntarle si hay algún otro país, algún otro sitio de Europa que pudiéramos incorporar a esta comparación. No sé, se me ocurre a lo mejor Hungría, que sí que alcanzó la independencia, o algún otro territorio que en momentos de crisis del Estado compuesto sí que alcanzó la independencia. Pero no sé si de cara a la historia comparada hay algún otro elemento más que se pudiera echar a jugar. Sí, bueno, hay una comparación muy directa que se puede hacer entre Austria y Hungría, la monarquía de la Europa central de los Habsburgo en Viena durante siglos y lo que estaba pasando en Gran Bretaña y en España, en el sentido de que igualmente con el romanticismo, este descubrimiento de la nación, empiezan a surgir las distintas nacionalidades y regiones del imperio austriaco en ese momento, especialmente los húngaros, donde estaba pasando la misma cosa, más tarde los checos, los eslovenios y otros, y así, y lo que pasa ahí es que el renacimiento cultural, el descubrimiento de la nación, cambia rápidamente en un sentido de cultural, una reacción cultural, que a una reacción política. Y vemos las famosas revoluciones de 1848 en el centro de Europa. Y eso es muy parecido a lo que está pasando especialmente en España por aquella época. Así sí que hay semblanzas muy importantes aquí. Y si llegamos a la Primera Guerra Mundial, que es fundamental para nuestras historias, España, un país neutral que aprovechaba de su neutralidad para hacerse más rica, pero en el mismo, esa nueva riqueza también aumentó los problemas sociales en España. Si miramos eso y lo que estaba pasando en la Primera Guerra Mundial, en la cual los escoceses y los ingleses y los irlandeses estaban luchando juntos contra los alemanes. Eso creó una nueva solidaridad después de la Primera Guerra Mundial, que perduraba bastante tiempo y que daba una nueva coherencia
al Reino Unido. En cambio, en España, sin esa experiencia, pasó algo del estilo durante las guerras napoleónicas, pero después, con los desastres del siglo XIX, faltaba este sentido de coherencia por muchas razones, especialmente por los fracasos políticos en España durante gran parte del siglo. Y así faltaba este sentido de coherencia y de solidaridad que se nota en el Reino Unido hasta los años 1960, 70, por ahí. Hay otro elemento posible de comparar en los dos casos, ¿no? Que es el contrapunto que supone Irlanda para Escocia y el País Vasco para Cataluña, ¿no? Que en los dos casos, sobre todo a lo largo del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX, son como el caso violento frente al caso tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, Irlanda fue el desastre nuestro, en el sentido, fue la religión ahí que imposibilitaba un acuerdo entre Irlanda, que quería formar parte del Imperio Británico y del sistema político de Gran Bretaña, y efectivamente los irlandeses en 1801 entraron también en el Cámara de los Comunes con sus propios escaños, y se pensaba que se iba a solucionar el problema de la religión ahí, dejando ahí la Iglesia Católica sin opresión de ninguna parte. Pero los irlandeses, había siempre esta tensión entre los católicos y los protestantes, y efectivamente una creciente demanda por parte de la élite política irlandesa para lo que se llamaba Home Rule, autogobierno. Y el ministerio de Gladstone a finales del siglo XIX quería dar el Home Rule a Irlanda, no pudo imponer su solución, vino la Primera Guerra Mundial, y los independentistas irlandeses aprovecharon para rebelar. En el año 16 hubo una represión muy dura, que fue un desastre total, y en el año 1920 efectivamente se dio a Irlanda la independencia, y al final se formó como república independiente, pero dejando el norte de Irlanda muy protestante, como una parte bastante empobrecida bajo muchos aspectos de Gran Bretaña. Y este problema de Irlanda del Norte ahora que está imponiéndose de nuevo gracias al problema de Brexit y de una frontera entre una Unión Europea y una Inglaterra tal vez fuera de la Unión Europea, ha sido un problema constante, y por la torpeza especialmente de las clases gobernantes inglesas o parte de ellos, ha sido imposible llegar a una solución ahí. El País Vasco me parece distinto en el sentido de que aquí tenemos una sociedad industrializada, lo que no fue Irlanda, efectivamente, y con su propio poder, la recuperación de su sentido de identidad, su énfasis especialmente sobre el racismo a finales del siglo XIX, y así tenemos aquí especialmente Cataluña, País Vasco y también hasta cierto punto Galicia, con partes que tenían sus agravios, sus quejas contra el gobierno central. El libro, como ha comenzado diciendo, termina en diciembre del 2017 y cubre los últimos 20 años, y desde luego los últimos que han sido quizá los más convulsos en ambos lugares. Y ya ha dicho, o ha
resaltado la importancia de la contingencia, de las personas, y que la historia en la historia no se pueden buscar profecías, ¿no? Pero de estos 8 siglos o 7 siglos de unión y de discordia, como dice el subtítulo del libro, ¿qué hemos aprendido o qué deberíamos aprender de 7 siglos de historia? Bueno, hay que reconocer la importancia del irracional. Los historiadores tenemos una tendencia de pensar en soluciones racionales y la gente siendo racional, pero efectivamente hay algo que en ciertos momentos distintos se impone sobre la razón. Es lo que Vicent Vives habla mucho, como sabemos, de Zen y Rausha, y lo presenta en su Noticia de Cataluña como algo muy catalán. Pero eso se encuentra en cualquier sociedad del oeste. Hay momentos de sentido común, de Zen, otros momentos de Rausha. Y los historiadores tal vez no se han dado cuenta de las razones de la Rausha, en momentos en los cuales se pierde el sentido común hasta cierto punto, y tiene un tipo de reacción psicológica, emocional, que domina y vence todo. Eso puede pasar y puede pasar en cualquier sociedad, y hay que reconocerlo y darle tal vez más importancia de lo que se da muchas veces en las historias tradicionales. Ahora bien, no hemos hablado, y creo que es importante hacerlo, pensar un poco en el impacto de la narrativa historiográfica de nuestras sociedades. Cada sociedad, a mi modo de ver, necesita el sentido de su pasado, necesita sus mitos. Y los mitos son importantes para dar coherencia a una nación, una sociedad, una región, lo que sea. Pero estas narrativas, como cualquier narrativa, es una selección de ciertas historias, ciertas ideas, ciertas memorias que puede cambiar en el curso del tiempo. Y en un momento se selecciona un momento distinto, en otros momentos, otras épocas, otros momentos. Así, por ejemplo, se insistía mucho en la importancia de 1640, durante mucho tiempo, la unidad catalana, etc., la historiografía catalana tradicional de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y se hablaba mucho de la unidad catalana. Yo en mi libro intenté mostrar que no fue en ese momento una nación unida, sino que había muchas divisiones dentro de la sociedad catalana. Y en ese estaba intentando desmitificar una historiografía a mi modo de ver demasiado nacionalista, efectivamente. Y llegué a Barcelona en el momento en el cual Jaume Vicent Vives también estaba intentando desmitificar la historia catalana, porque quería precisamente preparar una nueva generación para la época post-franquista, y pensaba que esta historiografía nacionalista deformaba el pasado y hacía más difícil acercarse a los problemas del presente. Y toda su lucha en las primeras, en gran parte de su vida como historiador profesional, representaba un intento de desmitificar. Y es lo que hacían sus discípulos también,
lo que estaba intentando yo hacer por la misma razón, porque los documentos que veía no se acordaban que lo que había leído en la historiografía nacionalista en ese momento. Después vino una reacción contra Vicens, se descubría de nuevo la historia nacionalista y hasta cierto punto Vicens estaría desesperado, creo yo, por algunas cosas que están pasando en ese momento. Ahora bien, hay que decir que también en su último libro, Noticias de Cataluña, se ve algo de ese esencialismo contra el cual estaba luchando Vicens durante la gran parte de su vida, hablando de un carácter nacional catalán, etc. Lo que vemos también es que se ha manipulado por razones políticas momentos históricos, dejando al lado otros momentos históricos o acontecimientos históricos. Por ejemplo, un ultranacionalismo que quiere mostrarse progresivo pasa por alto el carlismo y el impacto del carlismo en esa sociedad en el siglo XIX, porque es religioso, conservador, etcétera, etcétera. Así, en cada momento, el gran reto para los historiadores es cuestionar. Y es por eso que existimos, efectivamente, no tanto para desmitificar en sí, sino para cuestionar los puntos que una parte, por lo menos, de la sociedad quiere imponer sobre otra parte de la sociedad. Y eso me parece, la gran tentación es sugerir que estás hablando para todos cuando no lo haces. Pasaba en 1640, pasaba en 1714 y lo hemos visto últimamente también. Y lo que noto especialmente es el peso que se ha dado a 1714 hoy en día. En parte, creo yo, es natural por la pérdida de las constituciones, las libertades y privilegios antiguos, que efectivamente eran más que todo privilegios de las élites de Cataluña. Se insistió en eso en parte por lo que pasó, que fue desastroso desde ese punto de vista. También pienso yo por el aniversario de 2014. Y se puso una importancia enorme en lo que pasó en 1714, sin reconocer que también hubo grandes divisiones en esa sociedad en ese momento. Y que efectivamente hace falta para llegar a la plausibilidad histórica cuestionar, matizar en cada momento. No todo es blanco y negro, como suele presentarse en libros de texto muchas veces, y por eso existimos como historiadores. Es nuestro deber y obligación decir la verdad en cuanto lo entendemos, lo que es verdadero. Y nunca se puede conocer exactamente la verdad, pero se puede buscar la plausibilidad según los documentos sobre lo que estaba pasando en cualquier momento. Y por eso espero que este libro tenga cierta importancia en dar esta perspectiva, no solo una perspectiva más larga, pero también para mostrar la complejidad de cualquier momento histórico, que es muy difícil llegar a lo más plausible que estaba pasando o que está pasando en nuestro entorno. Y es lo que he intentado hacer. Si no me equivoco, hemos hablado de intentar comprender la Rauxa,
atender la narrativa y proteger una historiografía lo más imparcial posible. ¿Alguna recomendación más que sacar de las lecciones de la historia? Pues pensar en la importancia de la emoción, no esperar que lo que es lógico es lo que va a pasar. Puede ser un momento de colapso financiero que es muy importante, por ejemplo, en la mente eso, pero puede tener sus ventajas y sus desventajas. Puede aprovechar un momento de desastre financiero, por ejemplo, los oportunistas para proponer su propia y promover su propio programa y agenda política. Al mismo tiempo, un desastre económico también puede decir a la clase dirigente en cualquier momento que es mejor quedar con lo que tienes que no arriesgarse. No se puede predicar cuál de los dos caminos se va a tomar. Y yo creo que lo más importante para todos es, en primer lugar, la paciencia, que es imprescindible. En segundo lugar, dialogar en cuanto se puede, reconociendo que hay cierta gente que nunca quiere escuchar ni dialogar. Y al final, paciencia, más paciencia y sentido común. Profesor Elliott, ha sido un honor y un privilegio escucharle. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias. Ustedes que quieran adquirir el libro lo pueden adquirir, y aquellos que quieran que el profesor Elliott se lo firme está aquí a su disposición para hacerlo. Muchísimas gracias a todos. Ella le conoce muy bien, mi hija le conoce. Enhorabuena y muchas gracias. Estará cansado. Gracias. Gracias.